El viejo Hollywood amaba su brillo, su glamour y sus imágenes perfectamente pulidas. Pero seamos realistas, la era de los estudios no se trataba solo de tramas dramáticas y vestidos deslumbrantes. Se trataba de curvas que podían detener el tráfico, figuras alrededor de las cuales los estudios construían campañas publicitarias enteras y siluetas que aún definen la belleza décadas después. Algunas actrices lo aprovecharon, otras lucharon contra ello, pero todas dejaron su huella de maneras inolvidables. ¿Qué estrella legendaria encabeza esta lista? Vamos a sumergirnos y ver Jayne Mansfield. Si piensas en la palabra bomba, es probable que el nombre de Jayne Mansfield sea uno de los primeros en venir a la mente. Con cabello platinado, una sonrisa deslumbrante y una figura que parecía diseñada para las cámaras, Mansfield dominó los años 1950 como un espectáculo publicitario humano sobre dos piernas. Los estudios la vendieron como una rival de Marilyn Monroe, a menudo exagerando sus famosas medidas de reloj de arena en titulares audaces. Pero Jayne no era solo un póster ambulante, era una maestra estratega cuando se trataba de su imagen. Detrás de los atrevidos escotes y las apariciones audaces, Mansfield tenía una mente aguda y experiencia en el escenario, que a menudo pasaban desapercibidas. Se formó en teatro, sabía exactamente cómo manejar a su audiencia y nunca dudó en usar el humor para destacar. Un momento, estaba haciendo payasadas en televisión. Al siguiente, posaba para fotografías que desafiaban todos los límites que los sensores podían manejar. Se convirtió en una figura habitual en fiestas y estrenos, sabiendo cómo convertir cada entrada en un titular. Sí, a los críticos les encantaba poner los ojos en blanco ante sus payasadas, pero Jayne jugaba el juego mejor que la mayoría. Encarnaba el glamour desmesurado de Hollywood mientras se negaba a disculparse por su apariencia o su forma de vivir. Lamentablemente, su carrera se apagó en la década de 1960 y su vida fue truncada en un accidente automovilístico a los 34 años. Aún así, Mansfield sigue siendo el modelo de cómo la confianza, el carisma y las curvas pueden captar la atención del mundo. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no era solo una estrella, era el estándar por el cual se medía a cada estrella de las décadas de 1950 y 60. Con su cabello platinado, voz susurrante e innegable encanto, se convirtió en la definición misma de la palabra glamurosa. Y, sí, su silueta curvilínea jugó un papel enorme en consolidarla como un ícono global. Cuando la gente piensa en la belleza del viejo Hollywood, Marilyn es el primer rostro que viene a la mente, pero reducirla solo a su apariencia es un error. Monroe tenía un sentido del humor agudo que brilló en éxitos como Una Eva y Dos Adanes, y los caballeros las prefieren rubias. Ella entendía el poder de su imagen, pero también luchó para ser tomada en serio como actriz. Mientras la industria seguía encasillándola en el papel de rubia tonta, ella estudió actuación rigurosamente, decidida a demostrar que era más que solo un póster en la pared. Su encanto provenía de la mezcla perfecta de vulnerabilidad y confianza. Podía hacer reír al público con un guiño en un momento y romperles el corazón con una sola mirada al siguiente. Ese raro equilibrio la hizo inolvidable. Incluso décadas después, la influencia de Marilyn persiste en la moda, el cine y la cultura en general. No solo estableció un estándar de belleza, lo redefinió, demostrando que el encanto y la confianza pueden perdurar más allá de los focos más brillantes. Monroe no solo estaba bien dotada físicamente, estaba ricamente dotada como intérprete, figura pública y como una mujer que sigue fascinando al mundo. Sophia Loren. Sophia Loren no necesitó una campaña de estudio para declararla una diosa. La cámara lo hizo por sí sola. Nacida en Italia, Loren alcanzó la fama internacional en los años 1950 y 60, con una presencia magnética en pantalla que hizo que Hollywood se fijara en ella. Su figura, que ella atribuía famosamente al espagueti, se volvió legendaria por derecho propio, simbolizando un nuevo tipo de belleza, una basada en la autenticidad y la confianza. Lo que distinguía a Loren no era solo su apariencia impactante, era su aplomo, su inteligencia y su capacidad para aportar dignidad a roles que otros podrían haber reducido a simple glamour. Podía irradiar encanto en una película y mostrar emoción cruda en otra, y lo hacía todo mientras irradiaba seguridad en sí misma. A diferencia de muchos contemporáneos, Sophia se negó a ser encasillada en estereotipos. Proyectaba una clase de elegancia que hacía que su atractivo se sintiera atemporal, no de moda. Ganar un premio de la Academia por Dos mujeres demostró que era mucho más que un rostro hermoso. Tenía profundidad, vulnerabilidad y fuerza que la mantenían.
en la lista A durante décadas. Los fans amaban su glamour, pero también admiraban su confianza al asumir su identidad como una belleza mediterránea en un Hollywood obsesionado con las rubias estereotipadas. Sophia Loren sigue siendo prueba de que el carisma es tan importante como la apariencia. No solo interpretó a una estrella, sino que encarnó una. Demostró que una mujer podía abrazar su belleza sin disculpas y aún así ganarse el respeto por su inmenso talento. Incluso hoy, no se la recuerda como un estereotipo, sino como una leyenda. Mamie Van Doren. Mamie Van Doren nunca estuvo interesada en ser educada, segura o olvidable. Irrumpió en la escena en la década de 1950 como parte del famoso trío de rubias explosivas de Hollywood, Marilyn Monroe, Jane Mansfield y la propia Mamie. Pero mientras los estudios intentaban enfrentarla con las otras dos, Mamie trazó su propio camino con descaro, rebeldía y una figura que dejaba pocas dudas sobre su presencia en pantalla. Con cabello platino, una sonrisa traviesa y elecciones de moda audaces, Mamie se convirtió en una de las estrellas pin-up más fotografiadas de su época. A diferencia de muchas actrices que soportaron en silencio el control del estudio, ella desafió abiertamente los dobles estándares de Hollywood. Aceptó su imagen, pero lo hizo en sus propios términos, a menudo burlándose de los mismos roles diseñados para encasillarla. En muchos aspectos, estaba adelantada a su tiempo, usando la confianza como escudo y arma. La carrera de Mamie fue impulsada por papeles en comedias pícaras y dramas atrevidos, donde su combinación de apariencia y actitud la hizo inolvidable. Pero su franqueza fuera de la pantalla era igual de audaz. Hablaba abiertamente sobre temas que otros evitaban y no le importaba generar controversia. Esa racha intrépida, combinada con sus famosas curvas, la hizo imposible de ignorar. Aunque puede que no haya alcanzado el mismo estatus legendario que Monroe, Mamie Van Doren construyó un legado de independencia. No era solo una cara bonita que seguía el juego, era la carta salvaje audaz que mostró a Hollywood que la belleza combinada con la rebeldía podía ser tan poderosa como cualquier imagen creada por un estudio. Elizabeth Taylor. La belleza de Elizabeth Taylor era del tipo que dejaba a los directores desesperados por contratarla y al público incapaz de apartar la mirada. Con sus ojos violetas, piel de porcelana y curvas inconfundibles, parecía destinada a convertirse en una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Y lo hizo. Desde el momento en que apareció en pantalla como adolescente, su presencia era innegable. A diferencia de muchos que fueron moldeados en una imagen específica, Taylor aportó un magnetismo natural que los estudios no podían falsificar. Su figura y su confianza la hicieron perfecta para papeles en grandes dramas, como Cleopatra y La gata sobre el tejado de zinc. En pantalla, irradiaba intensidad, pasión y fuerza que la hacían más que una simple decoración. Su presencia podía dominar una escena sin una sola palabra. Fuera de la pantalla, Elizabeth era igual de imponente. Vivía la vida con audacia, a menudo siendo noticia por sus matrimonios y sus opiniones valientes. Los críticos intentaron encasillarla como simplemente una estrella glamorosa, pero ella los desafió con actuaciones que revelaron profundidad y emoción. Su capacidad para moverse entre ser un ícono de belleza global y una actriz poderosa es lo que aseguró su lugar en la historia. Lo que hacía a Taylor tan magnética era cómo se desenvolvía. No dejó que su belleza fuera una carga. La usó como parte de su arsenal, combinándola con emoción pura y una fuerza innegable. Elizabeth Taylor no solo era admirada por su presencia física, era respetada por cómo la aprovechaba, convirtiéndose en una de las figuras más icónicas que Hollywood antiguo haya producido. Anita Ekberg. Anita Ekberg no era solo una actriz, era un acontecimiento. Nacida en Suecia y coronada Miss Suecia en 1950, rápidamente se encontró en Hollywood, donde su figura impactante y belleza escultórica la hicieron imposible de ignorar. Pero fue un solo momento cinematográfico el que la grabó en la historia, caminando por la Fontana de Trevi en Roma, en la Dolce Vita. Esa escena no era solo cine, era la creación de un mito, y Anita se convirtió en la encarnación de la fantasía en pantalla. Sus curvas y su presencia imponente significaban que a menudo era encasillada como el centro glamuroso de una escena. Los directores sabían que con Ekberg en el encuadre, el público no podía mirar a otro lado, pero Anita no era simplemente un efecto visual. Entendía su atractivo y se comportaba con una confianza que convertía la atención en admiración. No perseguía la fama.
La fama le llegó, cuadro por cuadro. Fuera de la pantalla, se volvió igualmente legendaria por su personalidad audaz. Los periodistas la encontraban juguetona, sincera y sin miedo a burlarse de su propia imagen, mientras otras actrices luchaban por separarse de ser conocidas solo por su apariencia. Anita lo aprovechó con estilo, mostrando al mundo que la belleza podía ser poder cuando se abrazaba sin disculpas. Su escena de la fuente sigue siendo una de las imágenes más perdurables del cine. Anita Ekberg no solo interpretó a una diosa, ella era una, más grande que la vida, atemporal e inolvidable, Jane Russell. Cuando Howard Hughes eligió a Jane Russell en The Outlaw, no era la historia de la que la gente hablaba, era Jane misma. Hughes incluso diseñó un sujetador a medida para resaltar su famosa figura, aunque Jane luego bromeó diciendo que nunca lo usó. Aún así, la controversia fue más que suficiente para convertirla en un nombre familiar, y ella aprovechó la atención con ingenio y seguridad en sí misma. La imagen de Jane Russell era audaz y sin disculpas, pero lo que realmente la distinguía era su personalidad. Era inteligente, de lengua afilada, y no tenía paciencia para ser tratada como un objeto pasivo. Mientras la prensa se centraba en sus curvas, Jane convertía las entrevistas en muestras de su humor e independencia. Sabía exactamente cómo interpretar el papel de una bomba sin dejar que el papel la definiera. Su colaboración con Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias demostró que era más que capaz de estar a la altura de los nombres más grandes de Hollywood. En pantalla, irradiaba confianza, ya fuera entregando réplicas mordaces o liderando un número musical. Fuera de pantalla, desafiaba al sistema de estudios, hablando abiertamente sobre sus valores y vida personal, sin permitir que nadie más controlara su historia. Jane Russell fue comercializada como un cuerpo, pero recordada como una fuerza. Se convirtió en la bomba original de Hollywood, no porque rompiera las reglas, sino porque las reescribió en sus propios términos. Gina Lollobrigida. No la llamaban La Lollo por nada. Gina Lollobrigida, nacida en Italia, irrumpió en el cine internacional con una mezcla magnética de encanto, fuerza e innegables curvas. No solo la comparaban con estrellas, se la veía como un cuerpo celeste por sí misma. No soy una estrella, declaró una vez, soy un planeta. ¿Y quién podría discutirlo? Su presencia iluminaba la pantalla con una atracción gravitacional a la que el público no podía resistirse. Comenzando en el modelaje y concursos de belleza, Gina pasó al cine con facilidad, cautivando tanto al público europeo como a los directores de Hollywood. Sus papeles, junto a Rock Hudson, Humphrey Bogart y Frank Sinatra, la consolidaron como una de las actrices más deseadas de las décadas de 1950 y 1960. Pero su atractivo no se trataba solo de su apariencia. Los personajes de Gina en la pantalla a menudo llevaban una independencia y confianza que reflejaban su personalidad en la vida real. Más allá de la cámara, sorprendió a los críticos al convertirse en una consumada fotoperiodista y escultora, demostrando que su arte se extendía mucho más allá de la actuación. Su versatilidad demostró que no era una mujer para ser confinada a un solo título o una sola imagen. El atractivo de Gina Lollobrigida era atemporal, porque no era solo físico, era cósmico. Irradiaba encanto, talento e individualidad. No era solo una estrella en la constelación de Hollywood, era su propia galaxia. Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr se le pudo haber llamado la mujer más bella del mundo, pero eso no era todo. Con sus rasgos oscuros y exóticos y su figura elegante, cautivó a Hollywood en los años 1930 y 40. Sin embargo, detrás del glamour había algo mucho más raro, una mente brillante que cambiaría el mundo. Nacida en Austria, Hedy primero llamó la atención en Europa antes de conquistar Hollywood con su aura misteriosa. En pantalla, a menudo interpretaba a la mujer irresistible cuya belleza dejaba a los personajes sin palabras. Fuera de la pantalla, sin embargo, pasaba su tiempo inventando. Durante la Segunda Guerra Mundial, co-creó la tecnología de salto de frecuencia diseñada para proteger los torpedos aliados de la interceptación. Décadas después, ese mismo invento se convirtió en la base para Wi-Fi, GPS y Bluetooth. A pesar de este genio, Hollywood obstinadamente la confinó a roles que enfatizaban su belleza en lugar de su inteligencia. La misma Hedy una vez bromeó: cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer tonta. Era su manera astuta de burlarse del sistema que subestimaba.
Sí, Hedy Lamarr fue admirada por su impresionante figura, pero la historia ahora la recuerda por mucho más. Ella encarnó la idea de que la belleza y el intelecto no son opuestos, pueden coexistir en la misma persona. No era solo una actriz, era una pionera. Betty Page. Betty Page puede que no haya sido una estrella de cine tradicional de Hollywood, pero su impacto en la cultura de mediados de siglo fue igual de sísmico. Con su flequillo negro azabache, sonrisa traviesa y famosa figura curvilínea, Betty se convirtió en la reina de los pin-ups en la década de 1950. Sus fotografías, que iban de lo juguetón a lo atrevido, redefinieron cómo se representaban la feminidad y la belleza. Lo que hizo a Betty inolvidable fue su actitud. Irradiaba alegría, confianza y un sentido de diversión que se reflejaba en cada pose. No intentaba encajar en el molde de otra persona. Ella creó el suyo propio. En una época en que se presionaba a las mujeres para que parecieran modestas y contenidas, Betty abrazó su individualidad, convirtiéndose en un símbolo de libertad y audacia. Su popularidad solo creció después de que se alejó del foco de atención. Para la década de 1980 y más allá, diseñadores de moda, músicos e incluso feministas citaron a Betty como una influencia, prueba de lo duradera que se volvió su legado. No era simplemente una modelo con curvas, era un ícono de la autoexpresión. Betty Page demostró que la confianza es la cualidad más magnética de todas. No solo cambió el mundo de las pin-ups, cambió la cultura. Hoy, ella es un recordatorio de que la belleza, junto con la individualidad, siempre dejarán la impresión más duradera. Raquel Welch. Si hay una imagen que define la explosión de la cultura pop de los años 1960, es Raquel Welch en ese bikini de piel de hace 1.000.000 de años aquí esté. No era solo una imagen de película. Se convirtió en el póster en millones de paredes, un rayo cultural que convirtió a Raquel en una leyenda instantánea. Su figura y presencia feroz la hicieron un ícono global, y nunca miró atrás. Pero Raquel no se conformó con quedar congelada como una sola imagen. Tenía ambición, inteligencia y determinación que la llevaron más allá del estatus de pin-up. Mientras los estudios querían seguir eligiéndola como el bonito centro de atención, Raquel luchó por papeles que mostraran su inteligencia y fortaleza. Una vez comentó, ser un símbolo es una carga pesada de llevar, capturando la tensión entre su imagen pública y su impulso personal. En pantalla, combinaba glamour con determinación, a menudo interpretando a mujeres que se negaban a pasar desapercibidas. Fuera de la pantalla, controlaba su marca de una manera que pocas actrices se atrevían en ese momento. No era solo una chica de póster, era una mujer de negocios, una actriz y una mujer que se negaba a ser subestimada. Incluso décadas después, esa foto icónica permanece grabada en la memoria cultural, pero Raquel Welch era mucho más que una sola imagen. Demostró que la belleza combinada con la fuerza de voluntad podía crear no solo un momento, sino una carrera que resistió el paso del tiempo. Diana Dors. A Diana Dors se le pudo haber llamado la Marilyn Monroe británica, pero no te equivoques, ella era una fuerza propia. Con su cabello dorado, sonrisa deslumbrante y su famosa figura voluptuosa, llevó las curvas del viejo Hollywood al otro lado del Atlántico y las hizo exclusivamente británicas. Los tabloides la adoraban. Los fotógrafos no se cansaban de ella y el público estaba cautivado por su presencia en pantalla. Diana no rehuía la atención. De hecho, la afrontaba con una confianza juguetona. Protagonizó comedias y dramas que destacaban su imagen glamorosa, pero tampoco tenía miedo de parodiar los mismos estereotipos que se le asignaban. Su sentido del humor la mantenía fuera de las etiquetas, y su audacia en las entrevistas mostraba que no era alguien que permitiera a los estudios dictar cada uno de sus movimientos. Su carrera estuvo llena de altibajos, pero la personalidad intrépida de Diana la mantenía en los titulares. Ella se opuso abiertamente a los dobles estándares, demostrando que el encanto y el ingenio podían ser tan poderosos como la apariencia. Incluso cuando Hollywood no le dio el mismo nivel de papeles que a Monroe o Mansfield, ella se forjó un legado duradero como una de las exportaciones más icónicas de Gran Bretaña. Diana una vez dijo: "Fui el único símbolo que Gran Bretaña produjo, y es un poco embarazoso, realmente. Ese tipo de honestidad la hizo no solo memorable, sino entrañable. Era glamurosa, sí, pero también tenía los pies en la tierra, lo que la hacía una verdadera original. Mae West, antes de Monroe, antes de Mansfield, antes de que el sistema de estudios de Hollywood perfeccionara la fórmula de la bomba sexy,
Estaba Mae West, la mujer que prácticamente lo inventó. En la década de 1930, cuando las pantallas estaban llenas de heroínas correctas e ideales conservadores, Mae West irrumpió con descaro, ingenio y una figura que dejó a los censores en apuros. A diferencia de muchas estrellas de su época, Mae no fue moldeada por un estudio. Escribió sus propias obras, creó sus propios personajes y convirtió su figura curvilínea en una marca de poder. Sus personajes no eran sumisos ni recatados, eran fuertes, ingeniosos y completamente en control. Entregaba dobles sentidos, como poesía, a menudo robando películas enteras con solo una mirada y una frase ingeniosa. Su cita más famosa resumía perfectamente su persona. Cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Esa línea no solo era atrevida, era revolucionaria. En una industria que quería que las mujeres se comportaran, Mae desfilaba como si fuera la dueña del lugar, y en muchos sentidos, lo era. Mae West no solo aceptó su figura, la convirtió en su arma. Usó la belleza no como una trampa, sino como una herramienta para la independencia y la influencia. Su confianza ayudó a reescribir las reglas de la feminidad en la pantalla, allanando el camino para cada bomba de Hollywood que la siguió. Sin Mae West, el modelo para el glamour de Hollywood podría verse muy diferente hoy. Rita Hayworth. En la década de 1940, no había estrella más adorada que Rita Hayworth. Con su cabello rojo fuego, ojos ardientes y figura de reloj de arena perfecta, fue coronada como la diosa del amor de Hollywood. Una escena de quitarse un guante en Gilda, completamente vestida pero increíblemente seductora, fue suficiente para asegurar su lugar como una de las estrellas más magnéticas de todos los tiempos. Pero detrás de la imagen había una mujer compleja. Nacida como Margarita Cancino, Rita fue presionada por los estudios para cambiar su nombre, alterar su apariencia y remodelar toda su identidad para encajar en el molde de una estrella estadounidense. La transformación funcionó para Hollywood, pero dejó a Rita luchando con la división entre quién era y quién el mundo quería que fuera. Aún así, en la pantalla, Rita brillaba, aportaba más que belleza a sus papeles, llevaba una vulnerabilidad que hacía que sus personajes resonaran. Podía ser glamurosa, sí, pero también podía ser tierna, trágica y con matices que iban mucho más allá de su apariencia. Su cita más famosa resumía su lucha. Los hombres se acuestan con Gilda, pero se despiertan conmigo. Era un reconocimiento de que la fantasía en la pantalla era solo eso, una fantasía. Pero incluso dentro de esas presiones, Rita Hayworth dejó una marca indeleble en el cine. No solo fue admirada por sus curvas, sino que fue recordada por la humanidad que aportó a cada papel. Clara Bow. Mucho antes de Monroe o Mansfield estaba Clara Bow, la estrella del cine mudo que estableció el estándar para cada belleza de Hollywood que siguió. Apodada la chica It, Clara encarnó la era flapper de los años 1920 con una figura y carisma que cautivaron a toda una generación. No solo era famosa, era un fenómeno cultural. El atractivo de Clara no era pulido ni fabricado. Era cruda, enérgica y natural de una manera que el público encontraba irresistible. Su figura curvilínea y su encanto juguetón la convirtieron en la encarnación perfecta de la libertad de la era del jazz, y sus papeles a menudo capturaban el espíritu de las jóvenes que se alejaban de las expectativas tradicionales. Pero la fama de Clara vino con desafíos. El sistema de estudios a menudo explotaba su imagen, y la prensa se entrometía en su vida personal, de maneras que la hicieron retirarse de Hollywood antes de lo que podría haberlo hecho de otra manera. Aún así, en su apogeo, era imparable, llenando teatros, inspirando tendencias de moda y marcando el tono de lo que una sirena moderna de la pantalla podría ser. No solo protagonizó películas, encarnó un cambio cultural. Clara Bow fue el prototipo del glamour de Hollywood, la original It Girl, cuya influencia aún se siente en cada bomba que vino después de ella. Sus curvas y carisma no solo la convirtieron en una estrella, la hicieron una leyenda. Y ahí lo tienes, 15 íconos del viejo Hollywood que demostraron que las curvas podían crear leyendas tanto como el talento. No solo eran estrellas, eran fuerzas de la naturaleza que convirtieron el glamour en historia. Pero ¿quién crees que se lleva la corona?
¿Fue la osadía de Mansfield, la elegancia de Lauren o el encanto eterno de Monroe? Deja tu elección en los comentarios. Suscríbete para más historias no contadas de... Nunca se desvanecen. Simplemente siguen robando el protagonismo. Hollywood, y recuerda, los verdaderos íconos, N.